ve y Él sabe que muchas veces las tinieblas, la oscuridad de la noche nos lleva a sentir la facilidad de pecar, de ofender, de comportarnos mal. Y todo eso es lo que crea realmente esa debilidad y esa fragilidad en la conciencia del ser humano para llegar a a perder como los estribos y los criterios morales en su vida. Por eso siempre debemos pensar que Dios ama y nos perdona. Y cuando nosotros podemos sentir a un Dios que ama y perdona, nos podemos acercar a Él con confianza, nos podemos acercar a Él sin temor y podemos sentir que ese Dios nos comprende, que ese Dios nos ayuda, que ese Dios camina con nosotros y que es un Dios que nos inspira también a que nosotros aprendamos a amar y perdonar. Porque uno de los grandes problemas que encontramos a diario en las relaciones de las personas es el rencor. Es a veces el negarnos a perdonar. Hay muchas personas que a veces dicen, prefiero irme al infierno antes de perdonar, o eso es imperdonable. Nada es imperdonable. Hay cosas que realmente pueden ofender mucho, pero que nosotros, precisamente por la experiencia del perdón de Dios, también necesitamos experimentar en nuestra propia vida, en nuestras propias relaciones, ante las ofensas, el perdón. Entonces, como les decía, hoy vamos a reflexionar los mandamientos en la familia. Es importante que realmente nosotros podamos tener criterios sobre los cuales podamos llegar a actuar, a saber encaminar nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Cuando se nos aconseja algo acorde a nosotros, nos parece que eso nos gusta y que eso nos resulta conveniente. En una ocasión una persona le pedía, le contaba a un amigo, le decía, mira, fui con el doctor y el doctor me dijo que mi salud no estaba en muy buenas condiciones y que tenía que ya bajarle el cigarrillo, es decir, casi dejar de fumar porque el cigarrillo me estaba afectando mis pulmones y mis bronquios, y le dice el amigo, lo mismo que yo te he dicho, pero bueno, menos mal que ya te lo dijo el doctor. Y luego, ¿y qué más te dijo el doctor? No, pues también me dijo el doctor que tenía que evitar comer cosas fritas y mucha grasa y todo. Y dijo, no, pues lo mismo que yo te he dicho, pero tú, bueno, ojalá que le creas al doctor, ¿verdad? Sí. Y luego le dije, ¿y qué más te dijo el doctor? Bueno, el doctor también me dijo que le bajara el licor, que no. Y el amigo le dice, bueno, no hay que hacerle caso a todo lo que dice el doctor. Efectivamente, porque ellos estaban tomando unas copas. Y es ahí donde nosotros muchas veces buscamos las conveniencias y creemos lo que nos conviene, pero cuando ya hay cosas que tocan hacia nosotros, de pronto nos volvemos un poquito más flexibles. Es importante que cuando el consejo no coincide con lo que uno quiere oír, no hay que hacer caso a todo. Es una manera de evadir y es una manera de nosotros no poder llegar a ser consecuente con lo que pensamos. Y cada uno de nosotros nos podíamos preguntar, ¿cuál es mi criterio para distinguir lo conveniente de lo inconveniente? ¿Nos seguimos por el criterio de lo que me gusta? Hay muchas personas que a veces, incluso padres que dicen, con tal que mi hija sea feliz, que ella lo que haga, si la hace feliz, yo estoy de acuerdo. Y estos criterios así con tanta lasitud llevan a que muchas veces, si un hijo comienza a consumir marihuana porque se siente feliz, y el padre va a decir, si ella es feliz haciendo eso o él es feliz, yo estoy de acuerdo. Tocaría pensarlo bien porque los hijos pueden tomar ventaja sobre sus criterios y no es lo que me guste o lo que me hace feliz, porque muchas veces lo que nos gusta y nos hace feliz en cierto tiempo pueden ser cosas que van destruyendo y que van aniquilando nuestra propia vida. El que una cosa me guste o deje de gustarme no significa que eso sea bueno o malo. El gusto no es un criterio de bondad ni de utilidad. En la medicina es razonable hacerle caso al médico porque aunque él se equivoque, él sabe más. Siempre será más fácil que nos equivoquemos nosotros que no sabemos que una persona que sabe. Es lo mismo cuando se le consulta a un mecánico o se le consulta a una persona que sabe de construcción, algo de una propiedad, es importante, o de un carro, es importante que nosotros al hacerle la pregunta al mecánico, pues también nos dejemos guiar un poco por su criterio, porque es una persona que sabe más de nosotros, sea en mecánica o sea en construcción, porque a veces nosotros queremos
ser sabelotodo y terminamos por hacer muchas cosas que después nos sale más cara porque tenemos que realmente desbaratarla y buscar a las personas que realmente saben. Y lo mismo nos pasa con Dios. A veces hay muchas personas que les encanta estar aconsejando a Dios, corrigiendo a Dios, haciéndole recomendaciones a Dios y dándole órdenes a Dios. Es importante que nosotros podamos saber que Dios es nuestro Padre, que Él tiene todo el saber, que Él todo lo ve y que Él siempre busca nuestro bien. En Dios no hay equivocación, por lo tanto hay muchas cosas que a veces pueden suceder en nuestra vida, en nuestra familia, y que a veces nos preocupamos y que a veces no las entendemos y que a veces podemos tener preguntas, pero es importante que realmente nosotros podamos llegar también a confiar en Dios y en no mal pensar de Dios, ni en juzgar las decisiones de Dios, porque puede ser que eso mismo nos enfríe la fe o nos aleje o al final vamos sembrando duda en nuestras relaciones con Dios y eso lo puede aprovechar el enemigo para envalentonarnos y para hacernos creer que realmente las cosas realmente no están caminando bien entre Dios y nosotros. No hay que dudar cuando resulte emocional hacer las cosas o cuando sentimos que realmente hay algo que de pronto nos exige más esfuerzo o más sacrificio en nuestra parte. Eso no debe ser el punto para nosotros llegar a renunciar a eso. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, en esos 10 mandamientos Dios nos está revelando cuánto nos ama. Y es un Dios que desea que a través de estos mandamientos nosotros alcancemos a ser libres, nosotros podamos ser felices, pero nosotros podamos llegar a establecer buenas relaciones con Dios y con nuestros hermanos. Y no se trata del caso como un amigo que le decía a otro, y era una persona que realmente no era muy creyente y que no era muy practicante de su fe, pero le decía a su amigo, mira, mi gran sueño es poder un día ir al monte Sinaí y ahí abrir la Biblia en Éxodo 20, leer los 10 mandamientos ahí en el Sinaí. Y el amigo le dice, mira, eso es un buen deseo, pero eso no es lo importante. Tú puedes irte a tu casa en Boston o en Miami o en Los Ángeles, donde tú vivas, y ahí puedes leer los 10 mandamientos. Lo importante es que tú los medites y los practiques, porque no es tanto el lugar donde te vayas. Hay muchas personas que a veces son muy ceremoniosos y creen que las cosas tienen más valor porque se haga aquí o allá, pero las cosas de Dios, como le decía Cristo a la mujer samaritana, a Dios ya se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Y el lugar, es decir, es más circunstancial. Lo importante es la actitud que realmente nosotros podamos tener cuando vamos a aceptar las cosas que Dios nos manda y cuando nosotros vamos a practicar esas cosas. Dios nos dio esos 10 mandamientos entonces porque nos ayudan a ser felices, libres, para que haya paz, para que haya orden en la tierra. Los 10 mandamientos se refieren, los 3 primeros se refieren a nuestros deberes con Dios y los 7 se refieren a nuestros deberes con nuestro prójimo. Y es importante caer en cuenta que de esos 10 mandamientos, solo Dios se reserva 3 para que nosotros podamos tener buenas relaciones con Dios y los otros 7 con nuestros hermanos. Porque a veces es fácil ponernos de acuerdo con Dios, lo más difícil es ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. Como en alguna ocasión que yo le preguntaba a una religiosa, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y me dice, muy bien, padre, con Dios, con el esposo, todo bien. Con las cuñaditas que se hace la cosa un poquito difícil, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos, no solamente en los conventos, sino también en la vida familiar, que muchas veces la dificultad más grande las tenemos con la gente, no con Dios. Con Dios es fácil que realmente nosotros podamos llegar a establecer buenas relaciones. Por eso Dios hace énfasis en sus 10 mandamientos, en enfocarlos más, 7 de los 10 son para que tengamos buenas relaciones con nuestros hermanos. Porque ahí es donde más dificultad tenemos y ahí es donde muchas veces se prueba más nuestra fe y ahí es donde realmente nosotros tenemos que practicar el amor de Dios. Y el que no anda bien con Dios tampoco va a estar bien con su hermano y el que no anda bien con su hermano tampoco va a estar bien con Dios, porque precisamente hay una reciprocidad. Y por eso cuando a Cristo le pregunta cuál es el mandamiento más importante, Él dice es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda tu fuerza,
Y luego dice, y el segundo, semejante a este, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo pone que hay una correlación entre ese amar a Dios y ese amar al prójimo. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, porque no se trata simplemente de ir a rezar a la iglesia o de tratar de hacer algunas alabanzas a Dios, algunas oraciones o plegarias, cosas así, sino que se trata es que realmente nosotros hagamos que ese amor de Dios se traduzca en el trato amable, en el trato respetuoso, en el servicio y en los sacrificios que podemos hacer por nuestros hermanos. Bueno, queridos radioyentes, estamos en su programa para darle sabor a la vida y hoy estamos meditando los 10 mandamientos de la familia. Los invito ahora a escuchar este precioso canto. Oye, negra, te puedo hablar. Ya los chicos se han dormido, así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con este estribillo fijo? Ah, cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a su vieja. Entraba a fruncir la ceja, apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? Si lo castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ah, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo. Queridos radio oyentes, estamos sintonizando Radio San Pío y aquí estamos viendo a través de Facebook, de la radio y de la parroquia, la transmisión de nuestro programa, que hoy es los 10 mandamientos en la familia. Es importante que nosotros nos demos cuenta, cuando Cristo le preguntan si había venido a abolir la ley de Moisés y de los profetas, su respuesta fue, no he venido a abolir, he venido a perfeccionar. Por lo tanto, a veces nosotros creemos que los 10 mandamientos fueron algo del pasado que se le dio al pueblo de Israel en una circunstancia de peregrinación hacia la tierra prometida, pero los 10 mandamientos Dios nos los dio al pueblo cuando estaba en la esclavitud, se los dio cuando estaba en la libertad, en el desierto, en camino a la tierra prometida, para decirnos que Dios no le da los mandamientos a un pueblo esclavo, sino a un pueblo libre. Y esos 10 mandamientos nos lo ha dado Dios precisamente para que vivamos libres, para que no seamos esclavos. Entonces es importante que Dios nos da esos 10 mandamientos para ayudarnos a ser felices, para ayudarnos a ser libres, para vivir en paz y para que haya orden en la tierra. Los 10 mandamientos se refieren entonces, los
3 primeros a Dios y los 7 siguientes a nuestros deberes con nuestro prójimo. Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo cuando el pueblo estaba en libertad. Los 10 mandamientos no son para los que viven en la esclavitud, sino en la libertad. Y se hace difícil vivir estos 10 mandamientos a una persona. ¿Sabes por qué? Porque no eres libre. Cuando tú aceptas a Dios en tu vida, tú comienzas a ser libre. Y es ahí donde tú comienzas a darte cuenta que estos 10 mandamientos no son para coartar tu libertad, sino para hacerte libre de verdad y que sea una libertad verdadera, auténtica. Hay muchas personas que a veces creen que son libres cuando pueden hacer lo que les viene en gana. Y eso al final nos lleva a esclavizarnos de nuestros sentimientos, de nuestros caprichos, porque nos dejamos dominar o de nuestro carácter o nos dejamos dominar de los gustos o de las cosas que nos atraen. Los 10 mandamientos están dados para preservar la vida, para que el pueblo viva bien, viva feliz. Dios nos da los 10 mandamientos para disminuir nuestra libertad o para llegar a controlar nuestra vida. Cuando en Estados Unidos se proclamó la libertad de los esclavos en 1863 por el presidente Abraham Lincoln, se dieron casos de esclavos que no supieron y llegaron a pasar hasta 3 años, que mucha gente no sabía que ya se había proclamado el edicto de la libertad. Y otros que sí se dieron cuenta tenían miedo a ser libres y preferían seguir siendo esclavos. Y eso nos puede pasar a muchas personas, que Dios nos está ofreciendo a nosotros los medios para que podamos vivir en libertad y o no queremos o sentimos miedo de ser libres. Los 10 mandamientos tienen una referencia a los deberes con Dios y a los deberes con el prójimo. Tienen una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Por eso los 10 mandamientos tienen referencia a la cruz. Si no hay buenas relaciones entre los hermanos, con las personas con las que convivimos, va a ser también difícil tener buenas relaciones con Dios. Y si no tenemos buenas relaciones con Dios, va a ser difícil tener buenas relaciones con nuestros hermanos. Si a usted, querido radioyente, se le hace difícil tener buenas relaciones con su esposa o con su esposo, con tus padres o con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, es porque no tiene buenas relaciones con Dios. La base para tener buenas relaciones con nuestros hermanos, con las personas con las que vivimos, es Dios. Y es ahí donde nosotros tendríamos que hacer una revisión de cómo me estoy relacionando con Dios, porque hay mucha gente que toma a Dios muy a la ligera. Y a veces nuestro trato con Dios es un santiguarnos a la carrera y mal hecho, que a veces parece más un garabato, y yo creo que el demonio hasta le causará risa ver cómo a veces los católicos nos santiguamos, primero, ni siquiera pensando en lo que hacemos, y segundo, creyendo que es suficiente hacernos una cruz mal hecha para salir corriendo al trabajo o para comer o para hacer un viaje o para emprender alguna actividad importante en el día. Si realmente nosotros lográramos siquiera santiguarnos con fervor y pensando en lo que decimos, podría ser una oración agradable a Dios. Pero a veces nos volvemos poquito mezquinos y tacaños en nuestro tiempo y en nuestro amor a Dios, que queremos a veces ofrecerle a Dios migajas de nuestro amor y de nuestra expresión de fervor religioso. ¿Sabes tú cómo tener buenas relaciones con Dios? No tenga relaciones con otros dioses. No adore los ídolos. Dios es único, no hay otro igual a Él. Esto es lo que Dios le repitió al cansancio al pueblo de Israel. Yo soy tu único Dios. Yo soy único, no hay otro. Y cuando nosotros vamos poniendo otros dioses en lugar de nuestro Dios, caemos en la idolatría. Y es ahí donde muchas veces nosotros podemos llegar a nosotros mismos vamos buscando nuestros amos que nos esclavizan, que nos someten. Es importante que realmente nosotros podamos tener conciencia de eso. Hay un único Dios y en ese Dios es el que yo creo. Porque no te estoy diciendo que tienes que ir a misa, que tienes que rezar mucho rosario, que tienes que leer muchas páginas de la Biblia. El énfasis primero y principal es reconocer que Él es único, que es tu único Dios, que no hay otro fuera de Él.
ni es la política, ni la economía, ni la religión, ni la tecnología, ni el deporte, ni el arte, ni la música, ni tus diversiones. No dejes que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios. Hay muchas personas que para ellos su Dios es el licor, o para ellos su Dios es el dinero, o para ellos su Dios es el sexo, o para ellos su Dios es su trabajo, o para ellos su Dios es su hijo o su esposo. Para ellos su Dios muchas veces son sus propiedades, o para ellos su Dios es un actor de cine o un deportista. Y ponemos, es decir, ponemos a esas personas o a esas cosas en el lugar de Dios, y eso es idolatría. No dejes que nada ni nadie ocupe el lugar primero que les corresponde a Dios. No en dioses, artistas, deportistas, ni instituciones, ni negocios, ni sexo, ni dinero, ni tu cuerpo, ni los cuerpos de los demás, ni tus diversiones. En el momento que tú reconozcas otros dioses, te haces esclavo de ellos, porque solo Dios nos hace libres. Ellos mismos te esclavizan y ellos se convierten en tu amo. Cuando comiences a darle a Dios el primer lugar, comienzas a ser libre. Por eso toda sociedad que quita a Dios se vuelve esclava. Por eso toda política o institución civil o religiosa que se enaltece y no le dan ese enaltecimiento a Dios, se vuelven esclavizadores. Si la tecnología, el deporte, la ciencia, el arte excluyen a Dios, esa sociedad se vuelve atea y esclava, y nunca podrán darnos ni libertad, porque solo Dios da la verdadera libertad. Por eso en la familia que no reconoce el señorío de Dios, que le da más importancia a la internet, que le da más importancia a la educación, a la escuela, a los deportes, a las actividades recreativas, a irse a Disneylandia o a salir a practicar ciclismo, fútbol, cualquier otro deporte. Cuando le damos más importancia a las empresas, a los negocios, cuando no reconocemos ese primer lugar para Dios, terminamos fabricando nuestros propios ídolos y nos volvemos amos, que nos dejamos esclavizar por los mismos ídolos que nosotros inventamos, ante los que nos doblegamos, nos arrodillamos y nos sometemos, y ahí comienza nuestra propia destrucción. Y es lamentable ver cómo nosotros podemos ver muchas veces cómo nuestra sociedad es una sociedad atascada, una sociedad donde prevalece el miedo, el temor, la gente vive con pánico, con estrés, la gente vive asustada, la gente vive, es decir, como ansiosa, la gente no duerme bien, no es feliz. Y uno dice, ¿por qué? Si tenemos todo para ser felices y sin embargo no lo somos. Es curioso que hace 30, 40 años la gente tenía menos, ganaba menos salario, había más dificultades, no tenían las comodidades que tenemos hoy. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, éramos 42 seminaristas, teníamos un teléfono y era verdaderamente para hablar por teléfono, o sea, era algo difícil porque cuando una persona se ocupaba del teléfono, más demoraba en colgarlo que en entrar una llamada, y uno estaba a veces haciendo turno y tenía que esperarse. Y yo ahora me pongo a pensar, ¿cómo hacíamos para vivir en el seminario 40 personas con un solo teléfono, ¿verdad? Y sin embargo, eso no se convertía para nosotros en un problema insalvable, ¿verdad? En nuestras casas existía un televisor en la sala y todos íbamos a ver televisión ahí. Ahora la gente quiere tener un televisor en el celular, quiere tener un televisor en su cuarto, quiere tener un televisor en la cocina, en todas partes. Antes nuestros padres eran felices con tener una casa, un carrito en que moverse y su trabajo. Hoy queremos tener un carro para cada persona, hoy queremos tener muchas propiedades, hoy queremos tener muchas cuentas bancarias, hoy queremos tener acciones aquí y allá. Hay mucho afán y mucha codicia por tener más y más. Y todo eso es lo que nos mantiene tan cansados, tan ocupados, tan preocupados, porque no estamos contentos con nada, cada vez queremos más. Y entonces el afán de tener y de poder llegar a tener para derrochar nos lleva muchas veces a nosotros es decir, a perder ese contacto con Dios y hasta descontrolarnos en nuestra vida, que ya la persona no descansa. Hay personas que a veces tienen 2 y 3 trabajos,
para ganar más, para tener más el electrodoméstico, para tener más dinero, para tener más para diversión, para tener más para viajes, para ropa, para cambiar de carro, y íbamos perdiendo el sentido a la vida. Cuando Dios nos manda descansar en el séptimo día, que para nosotros es el domingo, es porque el descanso es saludable, porque el descanso nos permite participar del señorío de Dios, porque el descanso nos permite a nosotros poder apreciar y contemplar todo lo que Dios ha creado, porque a veces nosotros, es decir, como que no sabemos apreciar todo lo que Dios ha creado. A veces ni siquiera tenemos tiempo para mirar al firmamento, y si alguna ocasión estamos en un sitio de pronto donde no haya, es decir, suficiente luz eléctrica en las calles, podemos ver que en el firmamento todavía salen las estrellas, y hay gente que dice, mira qué cielo tan estrellado, y eso está saliendo casi todos los días. Pero de vez en cuando caemos en cuenta cuando hay una bonita luna que se nos pone casi ahí de frente, como que dice, mírame, contémplame. Es como cuando nos sorprendemos de que todavía la luna sale, o cuando las noticias nos dicen que va a haber algún eclipse de luna, alguna cosa. Entonces, pero tenemos que aprender a apreciar todo lo que Dios nos ha dado, y sobre todo también tomar tiempo para nosotros participar de nuestra iglesia, de la misa dominical, y de convivir en familia. Porque no todo debe ser solamente dinero, trabajo y comprar cosas, sino también convivir, compartir, conocer de la vida, de la esposa, del esposo, de los hijos, para que se cree realmente el vínculo de familia, y para que el amor también crezca, y para que esa convivencia de alguna forma nos haga sentir más familia. Bueno, queridos radioyentes, vamos a hacer una nueva pausa. Su programa, Darle Sabor a la Vida, y hoy estamos reflexionando los mandamientos en la familia. Campaña Progreso 2017. El obispo Mark J. Seitz invita a todos los feligreses a participar en la campaña Progreso 2017, siendo corresponsables con las necesidades del ministerio y servicios de la diócesis. El próximo fin de semana comenzamos a distribuir los sobres para que hagan su compromiso. Dios bendice y recompensa sus generosidades. Campaña Progreso 2017. Gracias. Comprar un auto usado puede causar miedo. Por eso confía en Rudolph Honda, Mazda y Volkswagen. Nuestros autos pasan por una inspección detallada y son recondicionados cuidadosamente. Todo auto usado incluye una garantía de 3 meses o 3,000 millas de motor y transmisión. En Rudolph deseamos que disfrutes tu auto por muchos años. Por eso te daremos 1 año de mantenimiento recomendado. Con más de 300 vehículos en inventario, estamos seguros que encontrarás el auto de tus sueños. Visítanos en el este, en Ilias, There are many families who live from the charity and generosity of good Christians. Today for you, tomorrow for me. Remember, Sunday when you come to Mass, bring something from your pantry to share with the families in need. God blesses and rewards your generosity. God blesses and rewards your generosity. God blesses and rewards your generosity. Si estás interesado en el nuevo libro del Padre Wilson Cuevas, puedes conseguirlo en la oficina de la parroquia San Pío X o marca el teléfono 915-319-8456. Teléfono 915-319-8456. El título del libro es Lluvia para refrescar la vida. Lluvia para refrescar la vida. Son reflexiones muy interesantes que nos ayudan a descubrir la alegría de vivir y compartir con nuestros semejantes. Son vitaminas para la mente y el espíritu. Es un precioso regalo que usted se puede dar a compartir con nosotros. Nuevo libro del Padre Wilson Cuevas. Ayudemos a las despensas de los pobres. Ayudemos a las despensas de los pobres. Hay muchas familias que viven de la caridad y generosidad de los buenos cristianos. Hoy por ti, mañana por mí. Recuerda, el domingo cuando vengas a misa, traer algo de su despensa para compartir con las familias necesitadas. Por favor, da de tu ayuda. Dios bendice y recompensa. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. El programa del Padre Wilson Cuevas. El programa del Padre Wilson Cuevas. El programa del Padre Wilson Cuevas. Un espacio en el que tendrás dirección para tu vida.
espacio de preguntas y una cercanía como pastor y guía para darle sabor a tu vida. Sabor a tu vida. Sabor a tu vida. Querido radio oyente, estamos en su programa para darle sabor a tu vida y estamos hoy con el tema de los mandamientos en la familia. Queremos también recordarles que ayer tuvimos una misa aquí en la iglesia de San Pío, estuvo el obispo y aproximadamente unos 16 sacerdotes, y era una misa con motivo del primer aniversario de la visita de su santidad, el Papa Francisco, aquí a la frontera, donde nuestras diócesis de Ciudad Juárez, del Paso y de las Cruces pudimos disfrutar de la presencia del Papa, de sus preciosos mensajes que los seguimos recordando como lecciones para nosotros seguir creciendo en nuestro compromiso. En la foto de esta celebración las tenemos en el Facebook de la Parroquia San Pío. Ustedes pueden ahí apreciarlas si no tuvieron la oportunidad de venir, para que así estemos nosotros en la sintonía de las cosas que están aconteciendo en nuestra parroquia. Y también allí en la página Facebook estamos anunciando las próximas actividades que tenemos aquí en nuestra comunidad de San Pío, para que si usted está interesado pueda venir y participar. Muy bien, querido radio oyente, continuamos entonces en esta reflexión de los mandamientos en la familia. Ustedes saben que Dios ama a la familia, y cuando Dios decidió venir al mundo, quiso hacerlo a través de una familia de José, María y el divino niño Jesús, para enseñarnos a nosotros que la familia es el mejor lugar para llegar a este mundo, para nacer, para crecer, para formarnos. Y cada uno de nosotros tenemos una familia y tenemos que aprender a valorar, a querer y a reconocer todo lo que nuestra familia significa y hacen por cada uno de nosotros. Y cada uno deberíamos convertirnos en ser una persona que contribuya a ser más dichosa y feliz nuestra familia. No quedarnos, no hay familia perfecta, como no hay ningún ser humano perfecto. El único perfecto es Dios. Todas las familias tienen problemas, pero no tenemos que quedarnos solamente en los problemas, y cuando yo hago parte de una familia, yo debería preocuparme por ver cómo puedo contribuir a la solución, no hacer más problemas. Y si yo soy el problema, yo tendría que, pues, de alguna forma proponerme resolver esa situación que le está causando preocupación y que le está causando tal vez enojo, incomodidad y sufrimiento a mi familia. Y es ahí como cada uno de nosotros podemos llegar como a ponernos, como se dice, la mano en el pecho para revisar cuál es nuestra actitud, si yo contribuyo a hacer más feliz mi familia, o yo soy el que armo los pleitos, los gritos, los disgustos, el que siempre ando causando problemas y el que ando avergonzando a mi familia, para que realmente nosotros apreciemos esa primera comunidad que Dios nos da y donde hemos nacido y crecido, y aprendamos a querernos, a respetarnos y a ayudarnos. Es importante en esta reflexión entonces de los 10 mandamientos en la familia que nosotros podamos tener conciencia que Dios no es manipulable. No es abarcable en ideas, pensamientos, imágenes, instituciones, creencias, religiones. Hay muchas personas que a veces se quieren sentir dueños de Dios, que se sienten que Dios es su propiedad. Incluso a veces cuando rezamos decimos mi Dios, cuando es nuestro Dios. Dios, como los niños cuando están creciendo, que tienen ese sentido posesivo, es mi papá, mi mamá, es mi taza, es mi comida, mi casa, es mi televisor, todo lo tenemos en el mí. Y eso es en la etapa del desarrollo del ser humano que va desarrollando una personalidad, como que eso nos hace sentirnos más seguros cuando decimos es mío. Y a veces decimos es mi papá, como que si no fuera papá de mis hermanos, ¿verdad? Y de ahí, del mí al nuestro, es un paso que tenemos que dar y que es lo que nos hace maduro y lo que nos hace aprender a compartir. Y también es importante que en nuestras relaciones con Dios tengamos unas relaciones sanas y unas relaciones donde nos demos cuenta de que Dios no es una hipoteca, ni Dios es algo que yo lo puedo tener solo para mí, ni puedo hacer como una jaula o una cárcel o una casita para tener a Dios encerrado, que es a veces lo que muchas religiones pretenden, como que Dios solamente está aquí y no allá. No, Dios es el ser más libre y Dios
no se deja, es decir, que nosotros lo podamos definir o lo podamos encapsular en idea o en ideología. Por eso no debemos hacer mal uso del nombre de Dios para controlar, para ejercer el poder o para enriquecernos o para producirle miedo a otros o para hacer lo que queremos o lo que nos interesa, para manipular a otras personas. Es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que Dios es el ser más libre, pero Dios también quiere que nosotros seamos personas libres. Por eso nos hizo libres y por eso nos dio voluntad. Y a veces nosotros nos cuestionamos frente a muchos comportamientos o a muchas acciones o a muchas cosas feas que puede hacer un ser humano y decimos, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios te hizo libre y tú tienes la voluntad de hacer el bien o de hacer el mal, y ahí donde tú tienes también la responsabilidad de tus actos. Y entonces ahí donde cada uno de nosotros podemos llegar a decidir cada vez que despertamos a un nuevo día, es ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a vivir hoy? ¿Voy a ser una persona que va a llevar alegría, amor, una persona que va a hacer el bien, que va a ser amable, o me la voy a pasar peleando, me la voy a pasar, lastimando, ofendiendo, odiando, insultando a los demás? Cada uno de nosotros deberíamos hacer ese propósito cada día, para que podamos contribuir tanto al bienestar de nuestra familia, pero también en el lugar de trabajo y en nuestra iglesia, en nuestras pequeñas comunidades, poder contribuir a hacer que realmente cada uno de nosotros se convierta en un regalo de luz, pero también en una gran bendición para las personas que están a nuestro lado. A veces hay lugares de trabajo en la familia que hay un ambiente muy contento, están conversando y llega una persona y como que todo el mundo se tensiona y se bloquea y a veces hasta se dispersan. Y es lamentable cuando están los niños jugando contentos y con todos sus juguetes ahí puestos, y cuando oyen que el sonido del carro, de la troca del papá, todo el mundo corre y tira los juguetes abajo, porque siente miedo, porque a veces cuando la persona entra a la casa, lo primero que dice es ¡qué desorden! Y no sé qué, y grita y esto. Y en vez de saludar, en vez de sentir la alegría de que sus hijos están bien, que están sanos, que están en casa, la alegría del encuentro. Porque cuántas veces salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a volver. Para unos papás sería muy preocupante que llegaran a su casa y que supieran que uno de sus hijos no está y que llaman a la escuela y si él ya se fue y toda la cosa. Pero cuando se encuentra, ¿por qué no nos alegramos? Eso a cada uno nos debería dar la oportunidad de expresar lo que sentimos por el otro, para que realmente podamos llegar a hacer que ese ambiente de familia sea un ambiente de familia donde haya amor, donde haya unidad, donde haya respeto. Habrá algunas cosas que corregir, pero ojalá no nos dejemos llevar más por la disciplina que por el amor, y hay que disciplinar con amor, y hay que saber decir las cosas de tal manera que la otra persona no sientan que lo están regañando, no sientan que la otra persona como que ejerce su autoridad y que como que le molesta vernos, nos molesta que los niños jueguen, o que muchas veces los más jóvenes oigan música o estén en internet hablando con sus amigos. Hay cosas que tenemos que verlo en que son muy propias de las edades, y así como un papá puede llegar y puede mirar el periódico, puede ver la televisión o puede jugar con su mascota, con su perro, también los niños tienen forma de ellos también divertirse en su casa, y que eso se debería saber valorar, y si hay que hacer tarea, pues también recordarles eso, pero no estar censurando y regañando a toda hora, porque a veces proyectamos una imagen que no es la imagen que realmente el padre quiere que tengan sus hijos. Todo padre quisiera que sus hijos lo amen como ellos lo aman, pero a veces ese amor está tan profundo que parece como cuando hay esos pozos de petróleo que para sacarlo hay que taladrar y profundizar, ¿verdad? El amor se debería externalizar, se debería manifestar, y eso se hace en la vida diaria, en cada encuentro, en cada oportunidad. Es cuando vamos construyendo ese vínculo de amor. Es importante entonces que nosotros no
creemos esos ídolos que nos lleven a sustituir el lugar de Dios y que nosotros podamos saber que Dios es un ser querible, es un ser cercano, Dios ha hecho todo lo posible porque nosotros podamos reconocer su presencia en todo lo que Él ha creado y que nosotros podamos sentir que es un Dios que nos ama y que todo lo que ha creado es para nuestra felicidad. Por lo tanto, Dios no es un ser egoísta, ni es un ser sádico que quiera hacernos sufrir, que quiera vernos llorar o que quiera humillarnos. No, Dios nos ama. Y si en alguna circunstancia de nuestra vida tuviéramos que derramar una lágrima o tuviéramos que sufrir por algo, ni una lágrima ni un sufrimiento a los ojos de Dios será inútil en nuestra vida. Todo eso será para bendición, para que hagamos una personalidad más fuerte, para que seamos personas que podamos ir aprendiendo de las lecciones de la vida, de que nuestros actos tienen consecuencias y que por lo tanto nosotros vamos tomando conciencia de eso para que vamos perfeccionando nuestra manera de actuar, seamos más cuidadosos, porque hay cosas que como dice el apóstol San Pablo, de 2 males Dios siempre nos da el menos mal. Entonces quiere decir que cuando Dios permite que muchas veces experimentemos cosas que no son tan agradables ni tan placenteras, es para ayudarnos a crecer y es para ayudarnos a que tomemos conciencia que la vida es algo serio y que la vida es algo que requiere cuidado, atención, para que realmente nosotros podamos aprender a vivir y a compartir los dones y talentos que Dios nos ha dado. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios se han cometido muchas barbaries y atropellos. El que ataca y el que se defiende siempre ponen a Dios en medio. Dios no crea nada malo, ni nada feo, ni nada inútil. Dios no crea basura. Dios todo lo creado, bueno y útil. Y es importante ver cómo ningún ser humano sobra en este mundo. Ningún ser humano podemos pensar que es una persona inútil. Ni nada sobra en este mundo. Todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro bien. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir y valorar realmente todos esos regalos que Dios nos ha dado para que no nos hagamos esclavos ni del trabajo, ni del deporte, ni de cualquier otra diversión, que tomemos tiempo para compartir en familia, que podamos tener amigos, que podamos participar de nuestra comunidad parroquial, que podamos tener tiempo para apreciar la naturaleza, todo lo que Dios ha creado. Es importante que también nosotros aprendamos a establecer unas relaciones bonitas y sanas con nuestros padres, que aprendamos a honrarlo, a respetarlo, a tratarlos con cariño, con paciencia, a reconocer que por medio de ello Dios nos ha dado la vida. Agradecerles, hacerles sentir que nos alegramos de gozar de su presencia, de que ellos estén vivos. En una ocasión se me hizo muy interesante, compartía un amigo y decía, voy a visitar a mi mamá que está en un asilo, ella ya lleva 5 años con Alzheimer, realmente ella no sabe quién soy yo, pero yo procuro todos los días ir a darle un saludito, a darle un beso y a verla, o sea, a saber cómo está. Y el otro amigo le decía, pero si ella ya lleva 5 años con Alzheimer y no sabe quién eres tú, ¿por qué tienes que ir todos los días? Y él dijo algo que nunca se me va a olvidar, y es, ella hace 5 años que por Alzheimer no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Ella es mi madre. Y cada vez que yo voy allí, y yo la honro como mi madre, y darle un beso a ella, abrazarla, estar un ratito con ella, tomarla de sus manos, poder incluso sacarla, si el tiempo lo permite, a uno de los patios, tomar un tiempo con ella, a mí me hace sentir que como hijo la estoy honrando y estoy haciendo lo que me corresponde y hacerla sentir que su presencia, que el estar viva todavía aquí, para mí es algo que le agradezco a Dios y algo que aprecio. Porque muchas veces hay hijos que lo ven como una carga y lo ven como que
O sea, ¿cuándo se va a morir para yo no tener que estar viniendo acá? Es decir, y cuando estas cosas pasan, después estaríamos dispuestos a dar lo que nos pidieran con tal de tenerla siquiera un instante, un ratito. Pero cuando la tenemos, ¿qué hacemos? Hay muchos padres ya mayores que viven en sus casas y que pronto tienen una persona que los asiste o están en un asilo, y a veces los hijos rara vez van a verlos. Y ellos sienten esa soledad. Y aunque si su salud mental no les lleva a tomar conciencia de eso, en la conciencia de cada hijo saben que ha habido descuido, que ha habido desinterés y que no se ha honrado a ese padre, porque su padre está vivo, tú sabes dónde está y tienes tiempo para ir a la tienda, para ver televisión, para ir al cine, para ir al restaurante, para salir a pescar, para ir al casino, para hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa con tu padre? ¿Qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con ese hermano mayor que está ahí? Y es ahí donde realmente nosotros debemos llegar a saber honrar a ese ser querido. Y si alguna persona dice, no, es que ya cuando los padres crían a los hijos, ya los hijos no tienen relación con los padres. No, Dios dejó un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento es el mandamiento que más promesa le hace Dios en la Biblia. El que es buen hijo tiene larga vida, el que es buen hijo tiene prosperidad, el que es buen hijo, sus hijos van a ver cuando tú eres buen hijo con tus padres, y ellos después te van a tratar a ti como tú trataste a tus papás, a esos abuelitos. Entonces hay muchas cosas, y Dios promete muchas bendiciones a los hijos que honran a sus padres, y por lo tanto, sobre todo a sus padres mayores, ancianos, que necesitan de nuestra ayuda, que depende de que nosotros podamos buscarlo y visitarlo. Ellos no van a poder venir donde estamos nosotros. Lo hicieron muchas veces, pero ya sus limitaciones no se lo permiten. Por lo tanto, tener un trato siempre cariñoso, paciente y respetuoso con ese padre que cuando tú eras niño, él te levantaba en sus brazos para que te pudiera subir a su troca. Ahora él, por el desgaste de los años, tal vez no va a tener la fuerza para levantar el pie para subir a tu troca, y a ti te molesta ponerle un banquito, a ti te molesta muchas veces ayudarlo a subirse o a bajarse. Y es ahí donde nosotros vamos viendo ese cariño, ese respeto que se debe tener por nuestros progenitores, y por eso Dios nos deja un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ojalá no olvidemos ese mandamiento. Pero también hay otro mandamiento que Dios nos dice: no matarás. Si quieres ser feliz, no mates. Hay muchas formas de matar, y Cristo nos la recuerda cuando nos dice: cuando tú llamas imbécil a tu hermano, cuando tú lo insultas, cuando tú desprecias a tu hermano, cuando tú lo ignoras, estás matando esa relación fraterna. Cuando nosotros mismos sabemos que vamos adquiriendo vicios como fumar, beber, huir a los casinos, tener esa obsesión, compulsión del juego, nosotros mismos nos vamos dando cuenta que esas cosas van haciendo daño en nuestra relación con Dios y con los demás, que nos vamos nosotros destruyendo y aniquilando la salud, que es un tesoro que Dios nos ha dado. Entonces, no matarás también va hacia muchas personas que abortan los niños, que no le niegan el derecho a nacer, y dicen: es mi propiedad porque lo llevo en tu vientre. No, solo Dios es dueño de la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Incluso cuando nosotros mismos por la eutanasia decidimos, estamos faltando a ese deseo de Dios. Es como cuando alguien te da un regalo y tú dices: ay, ya me aburrió este regalo, lo eché a la basura. Es lo mismo cuando nosotros decidimos quitarnos la vida. La iglesia ya no tiene una condena frente a las personas que se suicidan. Antes los excluían del templo, del cementerio. Sin embargo, la iglesia tiene una compasión y misericordia con las personas que llegan a tomar una decisión tan radical y tan fatal. Pero, ¿por qué? Porque todos los seres humanos tenemos el instinto de conservación. La psicología le ha dado a la iglesia como una iluminación para entender esa situación, y es que las personas que
al suicidio tuvieron un instante de locura que lo llevó a perder su futuro, era algo oscuro, negro y turbulento, que iban a ser incapaces de vivir y deciden tomar una decisión radical y fatal. Pero es un momento de locura y Cristo mismo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes son los que no saben lo que hacen? Los locos. Y entonces es ahí donde confiamos en que la misericordia de Dios, Dios sepa cómo juzgar a esa persona en esa situación. Por eso no debemos nosotros de pronto condenar o juzgar esa situación, sino dejarlo a la misericordia de Dios y darle los servicios fúnebres también en condolencia y en compasión y comprensión con la familia, que además de sufrir la pérdida de ese ser querido, no sienta el desprecio y el alejamiento y la indiferencia de la iglesia. Entonces, por eso es importante que nosotros meditemos en ese quinto mandamiento: no matarás. Porque el matar va contra la ley de Dios. Y por algo nos lo dice Dios. Dice que el que mata, se mata. Porque la vida nunca será igual en aquella persona que asesina a otro, aquella persona que abortó o aquella persona que comienza a intoxicar su vida con alguna mala costumbre que lo hace que realmente esa persona pueda llegar en un momento dado a enfermarse o a contraer enfermedades porque llegó a dejarse dominar por un vicio. Pero también nos dice el Señor, no cometerás adulterio, no el que se case con un divorciado o una divorciada. El divorcio es algo que Dios no quiere y nosotros faltamos a ese mandamiento cuando no hay respeto por el matrimonio. Antes, cuando una persona veía que alguien tenía una argolla, sabía que era un hombre casado y era como algo prohibido, respetuoso, pero hoy en día las personas muchas veces no se detienen ante eso. Sabe que una persona está casada y deliberadamente dice, yo sé que está casado, pero yo no quiero que él deje a su esposa, pero quiero que salga conmigo, o viceversa, o es el hombre el que está sonsacando a una mujer y no está respetando ese sacramento del matrimonio, no está respetando de que esa persona tiene una familia y que la familia es el lugar donde se forma la vida, y que establecer una relación con una persona casada es atentar contra el bienestar de esa familia, es robar el amor que se le va a dar a su esposa y a sus hijos para que otra persona quiera recibirlo, y todo eso es lo que trae pues mucho desorden y también trae a la vida social, trae mucha inestabilidad, muchos Señor, no robarás. Se está haciendo muy fácil y justificar diciendo que robarle a una persona rica, a un empresario, que robar en una cadena de almacenes. Dice, ¿qué robarle a Walmart? ¿Qué robarle a Target? ¿Qué robarle a mi patrón que tiene varias fábricas? No, robo es robo. Y sea algo pequeño, grande, o robarle al rico al pobre, siempre será robo. Y eso va creando una mala costumbre que nos puede llevar a situaciones vergonzosas y a crear un hábito. Hay gente que va a una fiesta y se quiere llevar las copas, se quiere llevar los cubiertos, se quiere llevar esto, gente que va a hacer una visita y ya quieren llevarse las cosas de ahí, de la familia donde están visitando. Y es importante que realmente tengamos mucho cuidado con esto, de no dejar que se nos vaya haciendo fácil quitarle botones a un saco, un abrigo en una tienda, porque me gustan esos botones. Eso no se puede hacer. O sea, es importante que nosotros podamos recordar, no robarás. Y no debemos estarle robando ni el tiempo ni la inocencia a las otras personas. Bueno, querido radio oyente, estamos llegando al final de nuestro programa. Había muchas cosas más para meditar, pero los invito a que se detengan un momento en familia a pensar sobre estos 10 mandamientos en la familia, cómo vivirlo, aplicarlo. Y lo más importante es el ejemplo que cada padre le da a sus hijos para que los hijos aprendan de los padres, que es importante, que estos mandamientos son para que seamos felices, para que seamos libres y para que tengamos una familia y una sociedad en orden. Queremos enviar un caluroso saludo a Pati Torre, a Griselda Herrera, a Lalo Salazar, a su familia en Ciudad Juárez, que nos sintonizan.
a Lorena López, a David Mata y a Saúl Roble. Queremos recordarlos y encomendarnos en nuestras oraciones, y a todos nuestros radio oyentes, gracias por su sintonía. Esperamos que ustedes sigan escuchando Radio San Pío, una radio diferente para que podamos vivir de una manera diferente. Es un medio que utiliza la parroquia San Pío para evangelizar, cumpliendo con el mandato de Cristo. Vayan y evangelicen al mundo entero. Nosotros queremos a través de este medio hacerlo. Tenemos muchos programas, una selección de música espiritual de la que es más sintonizada, para tratar de mantenerlos a ustedes siempre en esa referencia a Dios, a sentir su espíritu, su presencia en nuestra vida. A todos un saludo, que Dios los bendiga y que tengan un precioso fin de semana. Señora nuestra, María, Madre de Dios, María, Señora y Virgen, la Madre del Salvador, María, Señora y Virgen, la Madre del Salvador. Cuando el ángel te saluda, responde con sencillez, como podré yo ser madre si no conozco varón?